mi fuerza, mi poder y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Muy buenas tardes, el Señor les bendiga. Es un grato placer una vez más estar con ustedes para compartir la palabra del Señor. Ruego que abran sus Biblias en el Mateo capítulo 6, por favor. Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 6. En capítulo 6, versículo 1 al 18, Jesús habla de tres actividades de piedad, actividades que eran muy propias del judaísmo, del tiempo de Jesús, ¿no? Y vamos a tomar algunos versículos de este pasaje, Mateo 1, capítulo 6, 1 al 18. Vamos a tomar algunos versículos de este pasaje y antes de eso queremos hacer por lo menos algo introductorio. El versículo 1 del capítulo 6 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Este versículo sirve como introducción a las tres partes de la sección que abarca capítulos 6, 1 al 18, acerca de el ejercicio auténtico de la piedad, ¿no? Las tres maneras de ejercitar la justicia o la piedad a las cuales Jesús hace referencia son la limosna, la oración y el ayuno. Tres ejercicios piadosos muy practicados y apreciados por él en el judaísmo. En ellos puede expresarse la verdadera adoración a Dios y la verdadera justicia si si se realizan con la actitud correcta, con el espíritu adecuado. Pero también puede suceder lo contrario. Estas prácticas, limosna, oración, ayuno, pueden convertirse en formas puramente externas sirviendo al egoísmo del hombre. Es decir, en este caso estaríamos ante un uso malicioso de las cosas sagradas. Y no es tan anormal que el hombre use las cosas sagradas para provecho propio, para ganar dinero, para ganar fama, y que la gente opine bien de la persona para aparentar. Por ejemplo, Pablo en 1 Timoteo capítulo 6 se refiere a los pastores torcidos como hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. En fin, hermanos, la triste historia del hombre es que usan lo sagrado para su provecho. El síndrome, la enfermedad de Diótrefes, la enfermedad de los hipócritas y de hombres que usan la piedad como fuente de ganancia no se extingue. Y aquí en capítulo 6 de Mateo, Jesús descubre la conducta hipócrita y señala con claras palabras cuál es el camino correcto. En capítulo 6 comienza literalmente diciendo Jesús, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Esto significa que Jesús continúa con la enseñanza sobre la justicia mayor que sus discípulos deben mostrar. Caso contrario, dice Jesús, no entrarán al reino de los cielos. Por eso que cuando leemos Mateo capítulo 6, no debemos perder de vista Mateo capítulo 5, versículo 20, porque ese es el versículo director de este pasaje. Mateo capítulo 5, versículo 20 dice,
porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la justicia de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y justamente aquí en capítulo 6, versículo 1, comienza Jesús diciendo, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Jesús aún continúa desarrollando lo que ha planteado en capítulo 5, versículo 20. Y en el contexto de esta condena a estos religiosos hipócritas que usan las cosas sagradas para provecho propio, tenemos aquí en capítulo 6 entonces lo que conocemos como la oración del Padre Nuestro. Y es ahí, hermanos, donde vamos a enfocar nuestra atención en el día de hoy. Vamos a comenzar la lectura en versículo 5 para introducirnos a lo que conocemos como el Sermón del Monte. Jesús dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie de las sinagogas y las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y aquí Jesús va a hacer el contraste con los gentiles, y los hipócritas por un lado y los gentiles ahora. Dice el 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán escuchados, serán oídos. Entonces los gentiles pensaban que los dioses necesitaban muchas palabras para que llegaran a comprender las necesidades y que respondieran a sus peticiones. Pero Jesús dice que piensan ellos que por su palabrería serán escuchados. Y la verdad es que el Señor no necesita abundancia de palabras, verborrea, tanta locuacidad, tanta palabra derramada en la oración. Más bien Jesús necesita una actitud, la actitud correcta del corazón. Dios no necesita muchas palabras para informarse de las necesidades de su pueblo, porque Él conoce todo. Esto no significa que no debemos orar, al contrario, Jesús exhorta a pedir, buscar, llamar para recibir de Dios lo que se necesita. La oración no está diseñada para que Dios se informe de las necesidades del cristiano, sino para que el cristiano tome conciencia de sus necesidades y las presente al Señor y muestre a la vez una humilde actitud de dependencia de Él. Versículo 8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, a los gentiles. Es decir, no porque presentemos una gran cantidad de palabras seremos oídos. Dice el 8, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. No os hagáis pues semejantes a ellos. ¿Y por qué no? Porque los cristianos no creemos en un Dios de la clase del Dios que tienen los gentiles. Detrás de esta gran cantidad de palabras, detrás de esta verborrea, detrás de la abundancia de palabras de los gentiles, hay un Dios al cual dirigen sus oraciones. Y ese Dios no es el Dios de las Escrituras. En otras palabras, estamos en presencia de una forma pagana de oración, de una forma de idolatría, dirigiendo oraciones a un Dios que creen los gentiles que por la abundancia de palabras serán escuchados. Por el contrario, dice el texto, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis.
Entonces, la implicancia en la comparación del Dios de los cristianos y el Dios de los gentiles es que el Dios de los cristianos sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. El Dios de los cristianos, el Dios nuestro, amados hermanos, no es ignorante para que necesitamos instruirlo con abundancia de palabras o para que necesitemos estimularlo o persuadirlo. Entonces, alguien podría preguntar, ¿para qué orar entonces? La respuesta es que los cristianos no oramos con la perspectiva de informar a Dios de cosas que a Él le sean desconocidas. O no oramos para entusiasmarlo, para que cumpla con su deber, o de estimularlo como si Él estuviera reacio a escucharnos o a concedernos sus dones. Por el contrario, los cristianos oramos para que seamos nosotros movidos a buscarlo, para que podamos ejercitar nuestra fe en Él al meditar y pensar en sus promesas, para que nuestras necesidades sean aliviadas al saber que podemos presentar nuestras necesidades ante un Dios vivo. Al contrario del Dios de los gentiles. Versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así. La oración que Jesús nos enseñó a orar consta básicamente de tres partes. Primero está la invocación a Dios. Luego tenemos, como segundo lugar, las peticiones. Y finalmente tenemos la doxología o alabanza a Él. Comienza diciendo Jesús, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús nos enseñó que la oración debe ser dirigida al Padre. Eso significa que el cristiano está en relación con Dios de hijo a padre. Y como padre, él está cercano a sus hijos. Él mismo cumple el ideal de paternidad con su cuidado amante hacia sus hijos. Es decir, hay una cercanía muy estrecha entre él y nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos. Dios no es solo Padre bueno, amoroso, sino un Padre grande. La palabra en los cielos denotan no solo el lugar de su morada, sino también la autoridad, poder y dominio como creador y regidor de todo. De este modo, su amor paternal se combina con su poder celestial. Luego, como Padre amoroso y omnipotente, Él tiene la capacidad y poder para actuar en ayuda de sus hijos que oran. Al decirnos Jesús que nos dirijamos a Dios como nuestro Padre que está en los cielos, el interés de Jesús no es el protocolo ni la etiqueta correcta para acercarnos a Dios, sino más bien que podamos llegar a Él con el marco conceptual correcto, es decir, situarnos en el contexto acerca de quién es Él. Hermanos amados, a veces somos un poco livianos en esta situación de orar o cuando a veces saludamos. Eh, Hola hermano, que Dios te bendiga. Y yo pregunto, ¿de qué Dios me está hablando el saludo?
Porque tanta liviandad como para saludar, hermano, Dios te bendiga, y, y pasó y se fue el hermano que te saludó. O sea, se toma el nombre de Dios como parte de un saludo más, sin ninguna importancia. Entonces, repito que cuando Jesús dice que nos dirijamos a Dios como nuestro Padre que está en los cielos, no está apuntando Jesús al protocolo ni a la cuestión formal o la etiqueta correcta para acercarnos a Dios, sino más bien Jesús quiere señalarnos de que podemos llegar a Él em, en la forma correcta, es decir, situarnos en el contexto acerca de quién es Dios al cual vamos a dirigirnos. Y es por eso, hermano, que como sugerencia nada más, será siempre oportuno antes de orar dejar algunos minutos para que nosotros podamos recordar y pensar a quién estamos dirigiéndonos. Tal vez quedarnos en la actitud de oración, pero sin proferir palabras para adentrarnos mentalmente en a quién vamos a dirigir nuestra oración. De este modo, hermanos, podremos llegar al trono de su gracia con la humildad, devoción y confianza necesarias. Porque es muy probable que antes de proferir palabras y tomar tiempo para orientarnos hacia Dios y acordarnos quién y cómo es Dios, es probable que entonces que el contenido de nuestra oración pudiera ser afectado cuando pensamos y orientamos nuestra mente acerca de a quién estamos dirigiendo esta oración. Nuestra oración podría ser afectada eh, en el sentido de que daremos prioridad a los intereses de Dios, tu nombre, tu reino, tu voluntad. Toda oración o petición debe estar orientada a la gloria de Dios y sujeta a esa gloria. De este modo, oraba nuestro Señor antes de la hora de la cruz. Padre, glorifica tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Horas antes de ir a la cruz, Jesús decía, Padre, glorifica tu nombre. Es que la gloria de Dios está comprometida en nuestra oración. Y cuando el cristiano dice, como Jesús nos enseña, santificado sea tu nombre, el cristiano entonces está sujetando todas las peticiones que haga a esa gloria y a la santidad de Dios. Es como si orara, Señor, lo que hagas por mí, lo que me des conforme a tu voluntad, que sea para la gloria de tu nombre. Santificado sea tu nombre, dice Jesús, que debe ser parte de esta oración. Aunque su nombre ya es santo porque está separado de y exaltado sobre cualquier otro nombre, oramos para que sea santificado, para que sea tratado como lo que es santo. Porque deseamos ardientemente que aquel a quien el nombre pertenece reciba el honor apropiado, el honor debido en nuestras vidas, en la iglesia, en el mundo. Versículo 10, venga tu reino. El reino de Dios es su dominio, es su gobierno, así como
Él ya es santo, también es rey y reina con soberanía absoluta sobre su creación, sobre el mundo, la historia, el hombre. Sin embargo, cuando Jesús vino, anunció una llegada nueva, especial del dominio de Dios, cuando él en Mateo 4:17, comenzando su ministerio, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En la persona de Jesús, el reino de los cielos se ha acercado y por eso él llama al arrepentimiento. Y esa predicación de Jesús tiene que ver con las personas que no conocen a Dios, para que esas personas vengan a la salvación. Finalmente, hermanos, el reino de Dios, venga a tu reino, nos enseña a orar Jesús. Finalmente, el reino de Dios en su manifestación futura afirmará el dominio de Dios como Rey de Reyes y Señor de Señores, donde Cristo gobernará a las naciones. Un reino con todas las bendiciones de la salvación y las demandas de sujeción que ese reino significa. Pablo dice a los corintios respecto a este punto del fin, cuando él dice en Corintios 15, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, es decir, a Dios mismo. Pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Es el final del reino de Dios cuando Él sea todo en todos. Entonces, orar, venga a tu reino, es orar para que su reino crezca y que por medio del testimonio suyo, de nuestro testimonio, del testimonio de la iglesia, eh, la gente venga a Cristo y se someta a Jesús, se someta y viva en el reino de Dios. Y en la venida de Jesús, el reino de Dios será consumado. Venga tu reino, versículo 10. Hágase tu voluntad. Luego del reconocimiento de Dios, santificándolo, después de la petición de que su reino se manifieste, el Señor enseñó a pedir que la obediencia a Dios sea una realidad. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Pero pedir que se haga tu voluntad es eso un compromiso para el que ora. Cuando el cristiano pide que la voluntad de Dios se haga en la tierra del mismo modo que es hecha en el cielo, está con eso aceptando voluntariamente una posición de completa obediencia. Este fue el modo de la angustiante oración de Jesús en Getsemaní. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Lo que pedimos a Dios que haga en todo y en todos, debemos estar dispuestos para hacerlo también nosotros mismos. Y si esto es verdad en cuanto oramos porque se haga su voluntad, cada vez habrá más personas obedientes a Dios.
así como su nombre ya es santo y él ya es rey, del mismo modo su voluntad ya se hace, ya está establecida en el cielo. Jesús pide que oremos para que la vida en la tierra se haga más parecida a la vida en el cielo. Porque la expresión en el cielo, así también en la tierra, se aplica igualmente a la santificación del nombre de Dios, se aplica a la extensión del reino de Dios, se aplica a su voluntad. Pero esa voluntad tiene que tener su correspondencia con aquellos que están orando, hágase tu voluntad. Si yo oro y usted ora, hágase tu voluntad, es porque usted y yo estamos dispuestos a sujetarnos a Dios y a su palabra. Es bastante fácil repetir las palabras del Padre Nuestro como un loro o como un papagayo pagano, un palabrero pagano, pero decirlas con sinceridad tiene implicaciones serias porque las palabras del Padre Nuestro expresan las prioridades del cristiano. Constantemente se nos presiona a conformarnos a este mundo, al egocentrismo de la cultura secular, la cultura popular. Y cuando esto sucede, hermanos, y cedemos, comenzamos a estar más interesados en nuestro propio y pequeño mundo, en nuestro propio y pequeño nombre. Queremos que nuestro nombre aparezca en la noticia de la iglesia. Nos gusta que se nos alabe y defendemos nuestro nombre cuando se nos ataca. O alimentamos nuestro ego cuando manipulamos o cuando queremos que se haga nuestra pequeña y estúpida voluntad en medio de la iglesia. Pero en la cultura de Dios, el interés prioritario no es nuestro nombre, no es nuestro reino, no es nuestra voluntad, sino el nombre, reino y voluntad de Dios. Luego, orar, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Hacer esta oración con sinceridad e integridad es una prueba de la realidad y profundidad de nuestra fe. Es una prueba de la realidad e integridad de nuestra profesión cristiana. No es un mero formalismo. Las palabras, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Ah, bueno, así el Señor nos enseñó a orar, así que pues hagámoslo. Eso tiene que ver con su compromiso de fe, con su realidad y profundidad de su fe, tiene que ver con su realidad y su profundidad de su profesión y mi profesión cristiana. Versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bueno, de los asuntos de Dios, Jesús en su enseñanza acerca de la oración pasa a los asuntos nuestros, a aquellas cosas que nos preocupan. Jesús nos enseñó primero a ocuparnos de Dios y su gloria para, en segundo lugar, pedir por lo que es necesario para la persona que ora. El interés de Dios por nosotros es un interés total y absoluto, espiritual y material, y desea que llevemos nuestras necesidades confiadamente a Él. Necesidades de perdón, necesidad de alimento material. Jesús habla aquí del pan cotidiano, del pan diario, de lo que es necesario para el día. Eso sin duda es una petición de fe porque no nos
dice que debamos pedir por el pan del mes, sino por el pan diario, por el pan cotidiano. No pedimos ni oramos por lo que comeremos en el futuro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es una petición de fe, porque no estamos pensando en el más allá, en el resto de los días. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si esa es una verdad, si es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿por qué vamos a preocuparnos del futuro? Si el mismo Dios a quien oramos ahora es el mismo de mañana. El pan nuestro de cada día, el pan cotidiano, dánoslo hoy. Versículo 12, y perdónanos nuestras deudas. Hermanos amados, el perdón es tan indispensable para la vida y salud espiritual como lo es el alimento eh, para el cuerpo. Por eso la siguiente oración es, perdónanos nuestras deudas. El pecado, amados hermanos, se asemeja a una deuda porque merece ser castigado. Pero cuando Dios perdona el pecado, levanta el castigo y quita el cargo que había contra nosotros. Las palabras, las siguientes palabras, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, afirman que nuestro Padre nos perdonará si perdonamos a otros, pero no nos perdonará si rehusamos perdonar a otros. Hermanos, pero esto no significa que al perdonar a otros ganamos el derecho de ser perdonados. No es así. Es más bien, es más bien entender que cuando Dios nos perdona, una de las evidencias de que hemos sido perdonados es que siempre tendremos un espíritu perdonador. Una vez que vemos la enormidad de nuestra ofensa contra Dios, las injurias que otros nos hagan parecerán nada en comparación. Pero si tenemos una visión exagerada de las ofensas de otros hacia nosotros o tenemos una miopía respecto de cuánto Dios nos ha perdonado y sigue perdonándonos, ello es una prueba de que no hemos considerado el tamaño de las ofensas que Dios nos ha perdonado. La diferencia entre el tamaño de las deudas es el punto principal de la parábola del siervo malvado ahí en Mateo 18. La conclusión de esa parábola es: toda aquella deuda te perdoné. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve contigo? El perdón que damos, hermanos, el perdón que damos es proporcional al perdón que hemos recibido. Qué triste, hermanos, es saber que hermanos viven marcándose y no se tragan nunca. Hermano, es triste y lamentable que eso sea de ese modo. He tenido la experiencia de que personas se han retirado de grupos de estudio porque
en ese grupo de estudio había alguien con el cual estaban en problemas, pero no somos capaces de hacer aquello que Dios dice y enseña. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y anda y reconcíliate con tu hermano. Ponte a cuenta con tu hermano. Hágase tu voluntad. ¿Cómo vamos a orar esto? ¿Cómo vamos a seguir este modelo de oración? Hágase tu voluntad. Si eso implica que la voluntad de Dios también debe hacerse en mi vida. El que ora, hágase tu voluntad, está dispuesto también a hacer la voluntad de Dios, del Padre. Pero ¿qué pasa con esas cosas que nosotros consideramos menudencias y las calificamos como de poca importancia, que no tiene, hermanos? Cuando algo lo aleja de su hermano, es tiempo de reconciliación. Es tiempo de pedir, es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de pedir perdón. Y aunque, hermanos, yo no haya tenido la culpa, porque fíjese cómo Jesús plantea esta situación del perdón. Si tu hermano peca contra ti, ve. Yo no he pecado. ¿Por qué soy yo el que tengo que ir? Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y anda. ¿Por qué? ¿Por qué el inocente tiene que ir? ¿Por qué razón? Bueno, por la misma razón de que el inocente dejó su gloria para venir aquí a buscarle a usted, al culpable. Por esa razón, pues, por esa razón Jesús nos manda al inocente a buscar al perdido. Manda al inocente a ponerse a cuenta con el que ha ofendido. ¿Nos parece injusto? Pues, bueno, esa es la política divina, pues. ¿Nos sujetamos a ella o qué? ¿O qué queremos seguir haciendo? ¿Estar con nuestro y viviendo con nuestros propios criterios y con nuestras propias decisiones, dejando a un lado el texto bíblico que dice, hágase tu voluntad? ¿Cómo yo puedo orar eso si no estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Es lo que Jesús nos enseñó a orar. Hermanos amados, el, el perdón que damos es proporcional al perdón que hemos recibido. Piense siempre en eso. Versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, del maligno o del malo. Las últimas dos peticiones probablemente deben ser entendidas como el aspecto negativo y positivo de una sola. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La petición que pedimos a Dios tiene que ver con ser librados
de la tentación. Y la petición debe entenderse como una solicitud a Dios para que nos ayude como cristianos a no caer en la tentación. Esto concuerda con la instrucción que Jesús dio a sus discípulos en Getsemaní: orad para que no entréis en tentación. Entonces, ¿cómo entendemos las palabras tentación? ¿Como prueba o como tentación? Porque aquí se pueden enfrentar estos dos dilemas. Porque prueba o tentación, que se origina de la misma palabra, puede ser entendida, la Biblia lo toma como pruebas, como cosas que suceden sin que nosotros hayamos hecho nada para que sucedan, y se constituyen en algo que atenta contra nuestra fe, que viene a probar nuestra fe. Bien, ese es un lado de la cosa, pero por otro lado la tentación o prueba tiene que ver con el pecado. Y yo creo que es de eso Jesús viene hablando aquí. Si ese es el caso, entonces, si Dios no, pedimos a Dios que no nos meta en tentación y que Él no es el causante de eso, entonces, ¿por qué orar en el sentido de que no lo haga si Él ha dicho que no lo hará? Entonces, entendemos de mejor manera el hecho de que diga no nos metas en tentación, entendemos a la luz de más líbranos del mal o del maligno. Y que en este caso la palabra líbranos del mal debería traducirse como el malo o maligno, como en Mateo 13:19. En otras palabras, es el diablo mismo el que está en la perspectiva, quien tienta al pueblo de Dios a pecar y de quien necesitamos ser rescatados. Y aunque la respuesta a esta oración no depende enteramente de Dios, tiene también que ver con nosotros en el sentido de cómo respondemos a las tentaciones. Amados hermanos, las tres peticiones de Jesús que Jesús pone en nuestros labios son bastante extensas en su aplicación. Cubren toda nuestra necesidad humana, necesidad material, el pan de cada día, la necesidad espiritual, el perdón de los pecados y la necesidad moral de ser librados del mal. Lo que hacemos cada vez que decimos esta oración, entonces, es expresar nuestra absoluta dependencia de Dios en cada área de nuestra vida. Hermanos amados, te invito a que consideremos este mensaje, este tema de la oración, de cómo Jesús nos ha enseñado a orar, especialmente cuando Él dice, hágase tu voluntad. Si oramos, hágase tu voluntad, nosotros debemos estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, aunque eso nos incomode nuestros sentimientos, incomode nuestra forma de percibir a las demás personas, y en ese contexto de hágase tu voluntad está el perdón como algo esencial para la vida en el reino de Dios. El Señor le bendiga, hermanos amados, muchas gracias por esta oportunidad.